La semana pasada se nos hizo una pregunta y hoy vinimos dispuestos y preparados para contestarla. Y es que siempre han habido interpretaciones o líneas de pensamiento que nosotros, cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura, nos podemos dar cuenta que no se hace una mención directa acerca de ella. ¿Por qué? Porque no son asuntos que atañen o tienen que ver con lo que es la salvación del hombre. Debemos nosotros tener en cuenta y saber que la Sagrada Escritura va dirigido en todo momento ¿a qué? A la doctrina de salvación del hombre, del ser humano. Y esos principios no son negociables. Y los atendemos y los trabajamos tal como están presentes en la Sagrada Escritura. Sin embargo, hay otros, hay otros puntos dentro de la Sagrada Escritura que podemos decir que son de carácter dogmático. Y hacemos la aseveración y los planteamos así. Vimos que la Sagrada Escritura trabaja en puntos doctrinales que tienen relacionados a la salvación del ser humano, del hombre. Y hay puntos dogmáticos que la palabra a veces nos arroja a luz, la palabra de Dios a veces nos da una idea de por dónde seguir, y hay otros, amado hermano, que meramente no se hace mención en la Sagrada Escritura sobre esos puntos y queda prácticamente a juicio e interpretación de nosotros como creyentes cuando nos acercamos a las Sagradas Escrituras con sabiduría y pidiéndole dirección a nuestro Jehová Dios acerca del tema. Y la pregunta que nos hicieron la semana pasada es uno de estos casos, amado hermano. La pregunta que se nos hizo fue ¿por qué porque la persona escribió, ¿por qué no podemos poner árbol de Navidad? O sea, ¿qué es lo que ocurre o por qué personas creen entonces? Podríamos refrasear la Sagrada Escritura, podríamos refrasear la pregunta y decir, porque hay personas que piensan que no debemos poner un árbol de Navidad en nuestros hogares o en cualquier lugar. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con la decoración navideña que nosotros conocemos como el árbol de Navidad? Y amado hermano, vamos a trabajar eso en el día de hoy. Y como bien les dije, nos vamos a basar en las Sagradas Escrituras, lo que ellas nos presentan de la manera más responsable, como se nos caracteriza de acercarnos a la Sagrada Escritura. Nereida Lozada, Dios te bendiga. Javier, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por estar conectado con nosotros. Así que prepárese, amado hermano, así que vamos a hablar acerca del árbol de Navidad o el pino navideño, esa decoración que se ve mucho para este tiempo de Navidad. Siempre planteo en mi modo de pensar y de acercarme a los temas que debemos buscar el origen de las cosas. ¿Para qué? Porque ellas son las que el origen es que lo que nos va a arrojar luz acerca de cualquier tema que nosotros queramos estudiar o poder entender. Así que si nos damos a la tarea de buscar el origen del pino o el árbol navideño, nos vamos a dar cuenta que a través de la historia de la humanidad, muchas culturas han utilizado los árboles, al igual que las hojas o la naturaleza, para poder expresar sus costumbres y tradiciones. Y ya estamos viendo detalles, costumbres y tradiciones. Por ejemplo, por muchos siglos, los alemanes y los escandinavos han colocado en sus hogares durante el invierno pinos y adornos con hojas naturales como símbolo de que la primavera regresará y que este invierno frío, crudo que estamos viviendo no es eterno. Así que ya vemos aquí un detalle que sí se puede ver, se puede evaluar y se puede confirmar que como costumbre y tradición
desde hace muchos siglos los alemanes y los escandinavos han puesto frente a sus hogares pinos y adornos con hojas naturales como símbolo de la primavera que va a venir, que este invierno no es eterno. Al menos cuando nosotros pensamos en invierno, allá en Puerto Rico el invierno, uno ni se da cuenta, pero hay otros países y otros lugares donde el invierno se deja sentir, en el sentido de que esas bajas temperaturas son y tan fuertes que puede costarnos hasta la vida de nosotros como humanos. Y si cuesta la vida de nosotros como humanos, también puede tocar la vida de la naturaleza. Así que tenemos también que evaluar que científicamente está comprobado, en el sentido de estadística, que durante el invierno, en este frío que provoca que la gente esté encerrada en sus hogares, y evalúalo entonces con la experiencia que estamos teniendo con esto de la pandemia. Durante el frío que provoca que la gente esté encerrada en los hogares, en este invierno las estadísticas demuestran que la depresión se dispara. Los suicidios e intentos de suicidio se disparan. ¿Por qué? Porque hay algo en el ambiente con un invierno tan crudo que provoca que el aspecto emocional de los seres humanos se vea afectado. Entonces los alemanes y los escandinavos levantaban un pino o un árbol perenne, o sea que está verde durante todo el año, señalando que la primavera regresará. O sea, la vida regresará, que este invierno, esta situación que se está viviendo es pasajera. Ahora, eso suena muy lindo y tiene mucho que ver con lo que en realidad es la costumbre y la tradición. Sin embargo, quiero ser enfático en esta expresión. Sin embargo, hay teorías, y escuche bien, hay teorías sobre culturas, costumbres, tradiciones y leyendas. Hay teorías, amado hermano, quiero que quede claro esto. Hay teorías sobre culturas, costumbres, tradiciones y leyendas paganas que usaban los árboles para representar sus dioses, como el dios de la fertilidad. Y hago el señalamiento rotundo de que hay teorías. ¿Por qué, amado hermano? Porque al sol de hoy había buscado en tiempos anteriores, y para preparar este tema vuelvo a buscar información, y amado hermano, no hay un libro, no hay una literatura oficial, una literatura seria que presente que estas cosas son así. Todo lo que se puede encontrar son teorías sobre culturas, costumbres, tradiciones y leyendas paganas, amado hermano. Así que hacemos la aseveración de que todo esto podemos decir que son teorías entre las personas, tal como nos llegan teorías de nuestra niñez, que si no te duermes el cuco te va a comer, y cosas como esas, pues son teorías, amado hermano. Así que estas teorías presentan que el origen de poner un árbol perenne durante el invierno se remonta a las antiguas creencias de que los alemanes adoraban al roble. Ellos creían que el mundo y todos los astros del universo estaban sostenidos pendiendo, guindando de las ramas de un árbol gigantesco. Y este árbol se le llamaba como el árbol divino Yggdrasil, que estaba relacionado con el dios Odín. Así que ellos pensaban que el universo tenía este único árbol inmenso. Todos los planetas, las luces, las estrellas pendían o guindaban de las ramas de este árbol.
las raíces del árbol llegaban hasta la esencia de lo que es el infierno y que la punta del árbol arriba llegaba al trono del dios Odín. Así que, ¿qué hacían ellos? Ellos entonces lo que hacían era que rendían culto cada año y decoraban un roble por esta creencia que tenían. Así que se tenía como creencia que cuando el árbol perdía su follaje, por tanto en invierno, era porque los espíritus lo habían abandonado. Así que se le adornaba con papeles, se le adornaba con frutas, con trozos de vidrio y antorchas. Y estas antorchas representaban las estrellas, la luna y el sol. ¿Y para qué hacían esto? Para que entonces los espíritus retornaran en la época de la primavera y así el árbol pudiera retomar la vida que había perdido durante el invierno. Durante este ritual que ellos llevaban a cabo, daban vueltas y danzaban y cantaban alrededor del árbol, adorando a su dios Yggdrasil el árbol y a su dios Odín, que estaba en la punta del árbol. Así que este es el origen que muchos consideran que promueve lo que hoy nosotros conocemos como el árbol o pino de Navidad. Y por tal razón, basado en este origen, muchas personas entonces consideran que no se debe utilizar dentro de nuestras decoraciones como creyentes. ¿Por qué? Porque se origina en una creencia pagana. Amado hermano, vuelvo y recalco, por favor, y que quede esto claro de lo que estamos hablando. Al sol de hoy no he encontrado una literatura seria que hable sobre el asunto, amado hermano. Por eso lo traigo y lo presento como teoría sobre culturas, costumbres, tradiciones y leyendas. Sí se sabe que los romanos adornaban un árbol y hacían esto mismo, daban vueltas, danzaban y cantaban y adoraban a ese árbol como Dios. Eso sí está establecido, lo podemos corroborar. Ahora, que esta teoría de los alemanes y escandinavos sea totalmente cierta hasta este punto que lo hemos llevado y presentado, pues amado hermano, como les dije, no hay algo con base sólida sobre esto. Ahora, por otra parte, está la historia de cómo surge el árbol de Navidad que nosotros conocemos hoy en día. Y esta sí me llamó la atención muchísimo. Porque tenemos entonces al misionero cristiano Bonifacio, que fue un misionero inglés que se dedicó a evangelizar a Alemania entre los años 680 y 754 después de Cristo. Se dice que Bonifacio, topándose con una escena como la que tal vez describimos, habían adornado un roble que ya no tenía hojas y estaban cantando, danzando y adorando alrededor de ese árbol. Se dice que en un momento dado Bonifacio, mientras estuvo de misionero allá en Alemania, cortó el árbol de roble donde se hacían estos sacrificios y se hacían estos rituales. Y lo que hizo fue nada más y nada menos que lo reemplazó por un abeto, o sea, un árbol que permanece verde durante todo el año, muy probablemente un pino. Entonces lo adornó y lo puso como símbolo, y escucha esto, como símbolo del amor eterno de Dios, dándole así un nuevo significado. O sea que Bonifacio encuentra una escena como esta, corta el árbol de roble, lo reemplaza por un árbol perenne que está verde todo el año, lo adorna, y él lo que le está diciendo a ellos es, oiga, su Dios provoca que el roble se seque y pierda todo su verdor y su vida,
Sin embargo, el Dios que yo te presento provoca que tú te permanezcas verde y con vida durante todo el tiempo. Ese fue el mensaje que Bonifacio le estaba dando a los alemanes cuando hace este gesto de cortar el árbol de roble seco y plantar un pino, adornándolo. Otros dicen que el origen del árbol navideño, como nosotros lo conocemos hoy, se puede encontrar en Martín Lutero. Sabemos que entonces estamos hablando de los 1500 después de Cristo, 1550. ¿Y por qué dicen esto? Pues porque Martín Lutero promovía el adornar árboles con frutos que representaban el árbol del paraíso y con velas o luces que representaban a Jesús como la luz del mundo. Esta costumbre se arraigó de tal manera en Alemania que luego se extendió a los países escandinavos, a Europa y hasta el mundo en que hoy nosotros vivimos. Así que hay dos eventos que sí se pueden confirmar que ocurrieron sobre Bonifacio y Martín Lutero, que tomaron el gesto de presentar un árbol perenne que está verde durante todo el año y lo decoran. Y miren, nada más y nada menos, Bonifacio lo hace en señal de que el Dios que yo te traigo y el Dios que yo te presento es el Dios que permanece su amor fijo y por siempre hacia nosotros. Y Martín Lutero levanta un árbol, lo decora con frutos presentando el árbol del bien y del mal, y sabemos que se tomó del fruto prohibido. Y luego le añade las velas en representación de que dentro de esa prohibición y de ese pecado de comer el fruto, ya Jehová Dios proveyó la salvación, la luz del mundo por medio de Cristo Jesús. Esos dos eventos, amados hermanos, sí los podemos confirmar a través de historia con libros, por decirlo así, fiables. Así. Ahora, algunos no solamente se quedan con esta línea de pensamiento de tal vez el origen de esta creencia pagana, sino que se acercan a la Sagrada Escritura y presentan dos pasajes bíblicos que los vamos a ver, donde ellos consideran que estos pasajes bíblicos te dan la base para no poder o para no utilizar el árbol navideño en las decoraciones. Y dice lo siguiente, si vamos a Jeremías capítulo 10, versículos 1 al 5, es uno de los pasajes que ellos presentan sobre este tema y este asunto. Jeremías capítulo 10, versos del 1 al 5, vamos a leerlo entonces, dice así. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones, le teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque, escuche esto, porque las costumbres del pueblo son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Aquí vemos en el versículo 3 específicamente, donde se hace señalamiento que las costumbres de los pueblos son vanidad, y entonces comienza a declarar de por qué leño del bosque cortaron, con mano de artífice, o sea, de carpintero que hace obra de arte. Con plata y oro lo adornan, con clavo y martillo lo afirman para que no se mueva. El otro pasaje que utilizan
lo podríamos encontrar en Isaías capítulo 44, versos del 13 al 18. Dice así: el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él, mira lo que dice después, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte el leño, quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me ha calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Y el verso 18: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. Amado hermano, si nosotros miramos con detenimiento estos dos pasajes, tanto de Isaías 44, del verso 13 al 18, y el que ya le dimos lectura de Jeremías 10, verso 1 al 5, sin tener que aplicar conocimiento de hermenéutica ni tan siquiera conocimiento de palabras originales del hebreo, nos damos cuenta, amado hermano, que en ambos pasajes de lo que se está hablando es de idolatría. Y en ambos pasajes podemos darnos cuenta que de lo que se está hablando es tomar un pedazo de árbol o de madera y de él crear una imagen, como dice, de varón, de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Hermano, y de esto estamos claros, a través de todas las Sagradas Escrituras, no meramente se prohíbe la idolatría a cosas hechas de madera, sino a cualquier otra cosa. Y estos pasajes enfatizan lo absurdo e inútil que es hacer o adornar ídolos de madera para adorarlos. Esto se hacía mucho en las naciones paganas y el pueblo judío estaba comenzando a imitar estas cosas. Tenemos que tener claro, amado hermano, que la Biblia prohíbe totalmente todo tipo de lo que es idolatría, sea la adoración a personas, sea la adoración a objetos de madera o de cualquier otro material, sea adoración a oro, sea adoración al dinero. Quiero trabajar y trabajar y trabajar porque mientras más trabajo, más dinero tengo. Y lo que quiero es guardarlo y almacenar. Escuche bien. Que si no predica fulano de tal, el culto no está bueno. ¿Cómo es eso? Si Jehová Dios se revela por medio del que él escoja para traer su palabra. Que si no canta fulano de tal, yo no siento a Dios. ¿De qué estamos hablando? Amado hermano, ¿qué estamos haciendo? Estoy idolatrando a esa persona. Donde hay una verdadera adoración de corazón, Jehová siempre será manifestado. No importa qué tipo de idolatría sea, esa idolatría va a estar prohibida de parte de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras me enseñan, me presentan de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Lo único que nos presentan, amado hermano, es que debemos adorar a un solo Dios. Y ese solo Dios es Jehová, Dios nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otro Dios que exista, no hay otro Dios que vaya por encima de ese.
porque todos los demás son de embuste. Por eso dice que escuchan y que tienen oídos y no escuchan, que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan. No pueden hacer nada ni a favor ni malo contra mí porque no tiene vida. Hermano, de eso de lo que nos está hablando Jeremías capítulo 10, versos del 1 al 5, e Isaías 44, versículo 13 al 18. De crear un Dios de cualquier tipo de material es idolatría. Así que, habiendo presentado esto, ya podemos comenzar a llegar a conclusiones. Y la primera conclusión que vamos a presentar es que, amado hermano, el tener un árbol navideño o el no tenerlo no tiene ningún significado espiritual para la vida del humano. Cualquiera que sea nuestra elección de si tenemos un árbol o no tenemos un árbol navideño, el motivo detrás de la decisión del creyente acerca de este punto, como en todas las cuestiones de conciencia, debe ser para complacer al Señor Jesucristo. Vayamos a Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 12. Y tome nota. Romanos 14, versículos del 1 al 12. Dice lo siguiente: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor con S mayúscula, o sea, Jesucristo, para hacerle estar firme. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otros iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Me encanta. Entonces el 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, versículo 10, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 11, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amado hermano, como bien presentamos en el inicio del programa, hay asuntos en los cuales las Sagradas Escrituras no presentan ni una cosa ni la otra. ¿Por qué? Porque no están relacionados a la doctrina de salvación. Si no está relacionado a la doctrina de salvación, en muchas ocasiones las Sagradas Escrituras no presentarán el punto. Como pueden ser cosas que surjan después del tiempo en que se hayan escrito las Sagradas Escrituras y por tal razón no se haya contemplado, por decirlo así, dentro de la humanidad presente lo que estaba ocurriendo, porque en ese tiempo no estaba ocurriendo.
Así que, amado hermano, no hay ningún significado espiritual el tener o no un árbol navideño. Lo que sí tenemos que ver entonces cuando nos acercamos a Romanos capítulo 14, versículos 1 al 12, donde ya hemos dado lectura, vemos lo siguiente, y es que hay una reprensión de actitudes de juicio. Pablo está reprendiendo tanto a los fuertes como a los débiles por su actitud de juzgar, recordándoles que no tienen derecho a juzgar a aquellos a quienes Dios ha aceptado. Es parte del cuerpo de Cristo. Ya ha sido aceptado, yo no tengo derecho de cómo juzgarlo. La persona que se describe en este contexto de este pasaje que hemos leído como débil en la fe, que es el que no come carne, no necesariamente significa que es una persona inmadura o que es una persona carente de fe en Cristo Jesús en un sentido absoluto. En cambio, es alguien que no cree que su fe cristiana le permita participar de ciertas prácticas específicas. Quiere decir que estos son personas excesivamente escrupulosas o delicados. Están buscando los detalles de aquí y de allá. No obstante, decir que es débil es en cierta forma peyorativo, y es obvio que este ha de haber sido el calificativo que este grupo recibía de parte de entonces de los fuertes. Unido al hecho de que Pablo se dirige inicialmente a los fuertes, si ves esos primeros versículos, esto lo que sugiere es que los fuertes son el grupo mayoritario y el que Pablo tiene más en mente mientras escribe. Estos creyentes están convencidos de que su fe les permite comer de todo, mientras que el débil en la fe come solo verduras. Ahora, como lo indica en el versículo 6, los débiles evitaban comer carne, probablemente debido a que como cristianos judíos temían que hubiera estado en contacto con algún hecho de idolatría o de sacrificio a los dioses. Así que ambos grupos, lo que Pablo está diciendo es que deben dejar la crítica del uno y del otro, reconociendo que todos somos consiervos del mismo maestro, amado hermano, quien es el único que tiene derecho a juzgarnos para su propio Señor, o sea, el Señor Jesús. Es que cada creyente está en pie o cae, es decir, que persevera en la fe o falla. Y Pablo, estando convencido de que aquellos a quienes Dios ha aceptado, presentan que perseverarán, porque el Señor mismo es quien los afirma. Ahora, otro tema que dividía a los débiles en la fe de los fuertes en la fe, en este pasaje que hemos leído, es la observancia de ciertas festividades religiosas especiales. Y debido a su trasfondo judío, los débiles aparentemente continuaban observando los días de fiesta judíos. Entre ellos estaban incluyendo muy probablemente el sábado. Los fuertes, por otra parte, amado hermano, no veían fundamento alguno para tratar una idea en forma diferente de otro. Pablo lo que presenta es que este issue del sábado es otro tema de opiniones. Por lo tanto, lo que Pablo aconseja es la tolerancia. Cada creyente debe decidir por sí mismo sobre estos temas de opiniones, y ya sea que decida participar o abstenerse, todo lo que haga debe hacerlo para el Señor, y no solamente para el Señor. Dice que hay que hacerlo con acción de gracias en el versículo 6, porque Pablo les recuerda a ambos grupos que los cristianos no son autónomos. La libertad debe ser concretada en términos de servicio al Señor que ha muerto y ha vuelto a la vida por ellos y por nosotros. Dios, no los demás cristianos,
Dios es aquel ante quien todos los creyentes en Cristo Jesús somos responsables y ante quien tendremos que responder por nuestro comportamiento. Por lo tanto, es erróneo juzgar a los otros creyentes cuyas prácticas en temas de opiniones pueden diferir de las nuestras. Y lo vemos desde los versículos 10 al 12. Así que, amado hermano, el tema entonces del árbol de Navidad o del pino navideño es un punto de opiniones. Es un punto en los que unos van a decir se puede utilizar y otros van a decir no se puede utilizar. Y podríamos identificar como los débiles y los fuertes en la fe, según lo vemos en Romanos capítulo 14, versículo 1 al 12. Lo que consta de nosotros, de nuestra parte, es que sea yo que decida ponerlo o utilizar el árbol navideño, o sea yo que decida no utilizarlo, no debo entrar en juzgar y señalar a quien hace lo contrario a mi postura, porque es un asunto de opiniones, amado hermano. Y aquí hemos visto cómo Pablo fuertemente ha señalado que no juzguemos a quien lo hace de una forma o de otra, porque al fin y al cabo lo hace para agradar al Señor y lo hace con acción de gracias. En Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 al 33. Primera de Corintios 10, versículo 31 a 33 dice lo siguiente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos. Vea este pensamiento de Pablo. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Así que Pablo lo que nos está exhortando es a que no juzguemos, critiquemos ni señalemos a quien piensa y actúa diferente a mí en asuntos de opiniones. Y aquí vemos en Primera de Corintios que lo que hagamos sea por amor y beneficio de todos. Así que, amado hermano, la Biblia no prohíbe que pongamos o utilicemos el árbol navideño o el pino de Navidad. Y nosotros somos libres de escoger si ponemos uno en nuestra casa o no lo ponemos. Lo que sí hemos visto es que al igual que todas nuestras decisiones, nosotros debemos ir en oración delante de Dios y actuar en obediencia a lo que sentimos que debemos hacer. Pero hemos de tener claro, y quiero ser contundente con esto, debemos de tener claro que no hay base bíblica que prohíba el adornar la casa para Navidad, y tampoco hay base bíblica que prohíba o nos sugiera el no adornar nuestra casa o cualquier lugar para la Navidad. Así que solamente nosotros evaluemos nuestro motivo. Y aquí está lo interesante de esto: evaluemos nuestro motivo al hacerlo o no hacerlo, porque al fin y al cabo, amado hermano, eso es lo que mira y juzga a nuestro Jehová Dios, la intención del corazón. Lo que realmente importa es la razón por la que nosotros vamos a colocar el árbol de Navidad, el significado que tiene para nosotros el poder tener un árbol de Navidad tal vez dentro de nuestro hogar. Si lo hacemos, debe ser una decoración que refleje nuestro gozo, alegría al celebrar el nacimiento de Jesús, porque sin nacimiento no hubiese muerte ni resurrección. Hay otros que piensan que está mal celebrar el nacimiento de Jesús porque en los tiempos antiguos se celebraba la muerte de las personas importantes, no los nacimientos. Pero hoy en día, cuando vamos a los calendarios, lo que vemos es el natalicio, vemos el nacimiento y también vemos algunos días en que vemos en
celebraciones del fallecimiento de personas importantes. Así que lo que nosotros hagamos debe reflejar en nosotros el gozo de celebrar el nacimiento de nuestro niño Jesús, porque sin nacimiento no hubiese muerte ni resurrección. Así que podemos también utilizarlo, se lo vamos a utilizar para poder alcanzar a otros, amados hermanos. Que la decoración, si tenemos alguna en nuestro hogar, sirva para como señal de alcanzar a otro y poderle hablar a otros acerca de que ese que vino y nació en aquel pesebre, murió en una muerte cruenta de cruz y resucitó para darnos vida y vida abundante. Que las decoraciones nos sirvan para recordar que este niño Jesús vino y no caigamos en el error de entonces tener las decoraciones para adorar esos objetos en sí. Haya árbol de Navidad o no haya árbol de Navidad, yo como quiera voy a seguir celebrando que Jesús vino al mundo y que Él vino para darme vida eterna y salvación, con o sin árbol. Lo que quiero decir es que las decoraciones navideñas no deben ser la señal rotunda de un evento. La señal rotunda de un evento y de celebración la llevo dentro de mi corazón, teniendo claro quién fue el que vino, quién fue el que nació, quién fue el que murió, quién fue el que resucitó y quién es el que dice que va a venir por mí. Eso es lo que yo debo tener claro en nuestro pensamiento. Por otra parte, hay otros adornos navideños que son, como quien dice, más dirigidos, como vemos el pesebre o la escena del nacimiento. Vemos la estrella que se coloca en algunas ocasiones, que es señal de la estrella de Belén que dirigió a, a los reyes de Oriente. Vemos las luces y velas que pueden representar tal vez que Jesús es la luz del mundo, que Él vino para alumbrar nuestro camino y podernos acercarnos y así poder reconciliarnos con Dios. Vemos las decoraciones de los ángeles que pueden representar cuando el ángel fue y anunció a María y a José, como los ángeles que le salieron a todos los pastores anunciando el evento que había ocurrido. Podríamos ver hasta la corona o guirnalda del advenimiento que sus símbolos redondos lo que se señala es el amor continuo de Dios, tal como se hace con el árbol de matrimonio. Y las ramas verdes presentan de que nuestra vida la tenemos en Él y que las velas muestran el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Todo eso puede significar distintos pasajes bíblicos. Y mientras estaba estudiando esto y buscando, adentrándome al tema, me vino un pasaje bíblico en Éxodo capítulo 13, versículos 7 al 14. Te voy a dar lectura rapidito. Dice, por los 7 días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como un señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. También vemos en Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 al 9, donde dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, ¿por qué me llama la atención estos pasajes bíblicos? Porque aquí está Jehová Dios dejándole saber al pueblo de Israel que utilicen lo que nosotros llamaríamos hoy por hoy decoraciones, tanto en su físico como en el lugar donde habiten,
como señal y recordatorio de que Jehová Dios los sacó de servidumbre de Egipto, y como señal y recordatorio de que nuestra mente y corazón tiene que ser dirigido por los pensamientos, las enseñanzas que Jehová Dios le dio al pueblo de Israel. Y específicamente podríamos hablar de lo que es tefilín, o algunos le dicen los filasterias, que era una cajita de cuero que se amajaba en todo el brazo y se dejaba la cajita guindando del brazo que tú no fueses diestro, y otras cajitas de cuero que se amajaba de la cabeza y guindaba. Aún en el físico, Jehová Dios mandó a utilizar, por decirlo así, decoraciones que te acuerden y te señalen el vivir bajo la dirección de Jehová Dios por el resto de tu vida. Dice que lo escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tu casa. Escribe la ley, la palabra de Jehová Dios en los postes de tu casa y en las puertas de tu casa. Y cuando tus niños te pregunten por qué esto está aquí en mi casa, nosotros podamos detenernos. Nosotros podamos detenernos. Y me llama la atención cuando en esto dice dirás, utiliza la palabra primaria amar. O sea que con amor le muestres y le enseñes, le contestes, le cuentes de las cosas que ha hecho Dios por el pueblo. Y no veo otra cosa que en las decoraciones navideñas poder acordarme. Cuando las veo, lo que pasa por mi pensamiento es poder recordar lo que Jehová Dios hizo por mí al poder venir, tomar forma de hombre, poder manifestarse con un propósito establecido y claro de morir en la cruz para poder darme vida y vida en abundancia, para poder darme vida y vida eterna, para yo poder ser resucitado y por fin ser reconciliado y poder tener relación con ese Dios creador mío. Así que, amado hermano, si va a utilizar el árbol de Navidad o no lo va a utilizar, no cometa el error de ver cualquier decoración como le llegó a pasar aún al pueblo de Israel con el arca del pacto. En una ocasión Jehová Dios los manda a guerra con el arca del pacto, en señal de que Jehová Dios iba con ellos y ganaron las guerras. Sin embargo, hubo un momento dado en que el pueblo va a una guerra sin consultarlo con Dios y reciben tremenda pela. Y cuando se reúnen dicen, no, es que no llevamos el arca del pacto porque el arca del pacto es quien, el arca del pacto es quien asegura mi victoria, es mi amuleto. Y cuando lo llevan, recibieron tremenda pela mayor y les fue robada el arca del pacto. Que convirtieron tanto el arca del pacto como convirtieron la ley y los estatutos señalados por Dios, los convirtieron en el objeto y no en el medio. Se convirtió el arca del pacto y los estatutos de la ley en el objeto, en el fin de su vida, y no lo veían como el medio para llegar a lo que ellos señalaban que era Jehová Dios. Así que las decoraciones es un medio para recordar que Cristo Jesús vino a la tierra a morir por mí, darme vida, y no es el fin de la celebración de la Navidad, sino que es el medio para alcanzar a Cristo Jesús dentro de nuestros hogares y aún dentro, alrededor de las personas que puedan estar al lado nuestro. Así que, amado hermano, todo lo que nosotros hagamos, sea en este tiempo o fuera de este tiempo, lo hacemos ¿por qué? Para Dios, lo hacemos por Dios, para Dios y para recordar lo que Él ha hecho por nosotros, que sin Él nada somos y sin Él nada podríamos haber alcanzado. Así que yo espero poder haber contestado la pregunta
que se nos hizo acerca del árbol de Navidad. Y le invitamos a que si usted tiene alguna pregunta o comentario, nos escriba al email tupalabra@tusonidocristiano.org. tupalabra@tusonidocristiano.org. Y nosotros, con todo respeto y con la seriedad que, que conlleva todo lo que sea relacionado a nuestro Dios, lo vamos a trabajar con gozo y alegría. ¿Por qué? Porque para eso el Señor nos ha llamado, a poder disfrutar de las Sagradas Escrituras, porque ellas demuestran y dan testimonio de quién es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que Dios le bendiga muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Sabes que tiene cita todos los domingos a las 6 de la tarde en el programa Tu Palabra, qué bendición. Gracias por el privilegio y hasta la próxima semana.